Bienvenidos a Neuronarcisismo. En el curso de hoy aprenderemos cómo el narcisismo afecta a la familia. Sean bienvenidos a este primer análisis. Este es el inicio de una serie sumamente necesaria para quienes buscan sanar y comprender las dinámicas más complejas de su entorno. Hoy comenzamos con la primera de 12 entregas de este estudio, titulado Narcisismo en la familia, la manzana podrida que destruye el entorno familiar. El propósito aquí es establecer un tono profundamente clínico, respetuoso y sobre todo analítico. Sabemos que abordar el sistema familiar desde esta perspectiva es un paso difícil, especialmente para quienes apenas están abriendo los ojos a esta realidad. Nuestra prioridad absoluta es la toma de conciencia. A través de la claridad de la información, buscamos validar esa experiencia vivida, reconociendo el inmenso peso emocional que conlleva descubrir que ese lugar, que por definición debía ser un refugio seguro, lamentablemente se ha convertido en un espacio de daño continuo. Para navegar un tema tan profundo y a menudo desestabilizador, el primer paso vital es establecer cierta previsibilidad. Así que nuestra agenda está dividida en 4 secciones claras y ordenadas. Primero, la introducción al entorno familiar. Segundo, analizaremos por qué esto es una estructura, no una mala racha. Tercero, revisaremos el plan de estudios de esta serie completa. Y cuarto, abordaremos el principio de la sanación. Contar con este mapa estructurado es fundamental para procesar la información de forma segura, manteniendo el enfoque sin sentirnos a la deriva ante lo complejo del tema. Pasemos a la sección número 1. Introducción al entorno familiar. Es imprescindible reconocer, con el mayor de los respetos, la profunda dificultad que implica comenzar a identificar estas dinámicas tóxicas. Un sistema familiar narcisista opera bajo reglas no escritas que confunden y desorientan. Despertar a este entorno significa cuestionar narrativas que se han dado por sentadas durante toda una vida, y este proceso requiere una valentía inmensa. Parte de ese despertar es darle un nombre objetivo a lo que antes parecía un caos inexplicable. Por eso, presentamos aquí conceptos clínicos fundamentales que exploraremos con profundidad forense a lo largo de este estudio. Hablaremos de estrategias de protección vitales como el contacto cero y el método de la piedra gris, diseñados para neutralizar la absorción emocional. Analizaremos mecanismos de control invisibles pero devastadores, como el vínculo traumático, esa lealtad forjada a través del miedo y la intermitencia, el gaslighting, una técnica que busca alterar la percepción de la propia realidad, las campañas de difamación, fríamente diseñadas para aislar al individuo, y el hovering, esa técnica de aspiradora usada para atraer de vuelta a quien intenta liberarse. Presentamos esta terminología desde hoy para asegurar a la persona afectada que sus experiencias tienen nombres precisos, están documentadas exhaustivamente por la psicología y de ninguna manera son producto de su imaginación. Continuamos con la sección número 2. Una estructura, no una mala racha. Aquí es donde debemos trasladar nuestro enfoque. Pasamos del enorme peso emocional que genera la confusión inicial a una evaluación firme, clínica y objetiva de la realidad familiar. Existe una distinción fundamental que debe comprenderse de inmediato. Por un lado, tenemos lo que comúnmente llamamos una familia difícil. Todas las familias enfrentan conflictos, roces normales del día a día o problemas temporales de comunicación. Sin embargo, no vamos a hablar de una familia que simplemente es difícil. En contraste directo, encontramos lo que se clasifica como una estructura narcisista. Esta se define como un sistema patológico donde una o varias personas con rasgos narcisistas controlan activamente los vínculos entre los demás, utilizando la triangulación y el secreto. Distorsionan sistemáticamente la realidad para mantener su posición de poder, dividen intencionalmente a los integrantes para evitar que se alíen en su contra y generan un desgaste emocional profundo y constante en cualquiera que intente poner límites saludables. Es vital interiorizar que no estamos ante una simple etapa difícil o un malentendido crónico, sino frente a un diseño calculado y rígido que opera exclusivamente dividiendo y agotando a sus integrantes. Esta comprensión estructural nos lleva a un cambio de paradigma vital para la supervivencia psicológica. Cuando se reconoce clínica y objetivamente la existencia de un entorno regido por el narcisismo, el enfoque tradicional de la terapia y las relaciones humanas cambia de forma radical. El objetivo ya no es, ni puede ser, salvar el vínculo familiar a cualquier costo. Esa narrativa se vuelve, de hecho, peligrosa. La prioridad definitiva e inamovible se transforma en una sola: proteger a la persona afectada. La preservación de la salud mental, el bienestar y la integridad del individuo toman el lugar de una reconciliación forzada que, bajo los términos dictados por esta estructura, solo serviría para perpetuar el daño y la invalidación. Llegamos así a la sección número 3, el plan de estudios de la serie. Con la base conceptual y el cambio de paradigma establecidos, presentamos el mapa completo y seguro que guiará las próximas sesiones de este análisis de 12 partes. Cada tema ha sido meticulosamente seleccionado para desarticular la confusión. La primera mitad de nuestro recorrido analítico se centrará en definir los perfiles y los criterios diagnósticos con exactitud. El primer tema abordará la tríada oscura en la familia,
analizando la convergencia del narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. El segundo tema explicará el síndrome de Procusto, mostrando cómo se castiga a quien destaca. El tercer tema revelará el efecto Dunning-Kruger en el familiar narcisista. El cuarto tema profundizará en la grandiosidad ilusoria que sostiene sus narrativas ficticias. El quinto tema detallará los 9 criterios del manual diagnóstico DSM-5 aplicados directamente al entorno familiar. Y resulta vital destacar que contaremos con un anexo especial dedicado en exclusiva a explicar un fenómeno devastador, cómo la envidia dentro de la familia cruza la línea del resentimiento común para convertirse en una fuerza destructiva y patológica. Posteriormente, la segunda mitad de este estudio se enfocará en las dinámicas interpersonales y, sobre todo, en las estrategias de afrontamiento y protección. El sexto tema describirá detalladamente el ciclo narcisista de manipulación en la familia, la idealización, la devaluación y el descarte. El séptimo tema desglosará las técnicas específicas de manipulación y ataque, quitándoles el velo del disimulo. El octavo tema evaluará el desgaste emocional y el impacto psicológico a largo plazo en el sistema nervioso. El noveno tema será puramente instrumental, proporcionando herramientas prácticas y defensivas sobre cómo lidiar con las tácticas de manipulación narcisista. Finalmente, el décimo tema cerrará con un análisis titulado La verdad que duele, consolidando la aceptación de la realidad. Al navegar paso a paso a través de estas etapas formalmente ordenadas, quienes persiguen el entendimiento podrán obtener una claridad definitiva sobre historias familiares que antes parecían sumidas en un caos sin solución. Entramos ahora a la sección número 4, el principio de la sanación. Habiendo delineado el problema central y el camino riguroso que recorreremos juntos, es estrictamente necesario preparar el terreno emocional para una comprensión totalmente distinta sobre lo que significa recuperarse. Cuando el entorno ha sido históricamente dominado por una figura narcisista, la resolución de conflictos no sigue los cauces normales. Esta reflexión resume la tesis central de nuestro análisis. Cuando una familia está dominada por una figura narcisista, muchas veces la sanación no empieza cuando todos se reconcilian. La sanación empieza cuando una persona deja de aceptar como amor lo que en realidad era control. Es imperativo validar, reflexionar y permitir que esta afirmación resuene profundamente. En estos sistemas, el amor es frecuentemente utilizado como un caballo de Troya para ejercer dominio absoluto sobre la voluntad del otro. Reconocer el control, el sometimiento y la invalidación que venían disfrazados de afecto filial es en la inmensa mayoría de los casos la única vía legítima por la cual un individuo puede liberarse. Solo desprendiéndose de esa ilusión de una reconciliación perfecta, se puede, por primera vez en la vida, comenzar a reconstruir la propia identidad sobre cimientos de genuino respeto y libertad. De esta manera, hemos establecido nuestro lenguaje clínico, delimitado la estructura de nuestro estudio y reafirmado nuestra máxima prioridad, la toma de conciencia y la protección irrestricta de la persona afectada. Hacemos ahora una formal y respetuosa invitación a todas las personas que buscan claridad y entendimiento a continuar con la siguiente sesión. En nuestra próxima entrega abriremos el índice y desarrollaremos a fondo nuestro primer tema oficial, la tríada oscura en la familia. Agradecemos su atención, su valentía para cuestionar estas dinámicas y su compromiso inquebrantable con este difícil pero absolutamente indispensable proceso de aprendizaje y sanación. Bienvenidos, hoy entramos de lleno a la segunda presentación de esta serie de 12 partes. En este análisis fundamental vamos a abordar un tema sumamente delicado y complejo, la tríada oscura en la familia, o como lo llamamos aquí, la manzana podrida que destruye el entorno familiar. Y quiero dejar muy claro desde el principio que abordaremos este material con el máximo respeto y seriedad. Sabemos que estas no son solo teorías de manual, son realidades, dinámicas que dejan cicatrices muy profundas en quienes las viven. Comprender cómo esta influencia corroe un sistema desde adentro, es el primer paso. El paso indispensable para dimensionar todo este daño que muchas veces es invisible ante los ojos de los demás. Para que nuestro análisis sea estructurado y claro, seguiremos este mapa clínico. Primero, veremos la tríada en la familia. Luego, pasaremos a analizar el peligro que representa el vínculo. En tercer lugar, detallaremos los componentes exactos de esta tríada. Y finalmente, desglosaremos los roles de este entorno disfuncional. Empecemos con nuestro primer punto. La tríada en la familia, el inicio de la toxicidad en el hogar. La premisa central que tenemos aquí es bastante clara, y es fuerte. La tríada oscura funciona literalmente como una manzana podrida. Su presencia tiene un efecto corrosivo sistémico. Hablando desde una perspectiva clínica, validamos que este daño no se quede en un par de interacciones aisladas, no. Esta toxicidad se filtra, va contaminando poco a poco la confianza y la seguridad emocional de todas las personas bajo ese mismo techo. Y hay que decirlo, la destrucción de este ambiente familiar no es una exageración o una ilusión de quien la padece. Es una consecuencia directa.
completamente documentada, de un proceso de descomposición que altera silenciosamente la realidad de todos los que habitan ahí. Pasemos al punto número 2, el peligro del vínculo y por qué el daño cala mucho más profundo. Seguramente se preguntarán, ¿por qué exactamente estas dinámicas son exponencialmente más destructivas cuando suceden en casa? A ver, cuando la tríada oscura opera allá afuera, con desconocidos, el daño se topa con ciertas barreras naturales. Es posible alejarse, poner distancia, pero en la familia esas barreras simplemente no existen. Hay toda una historia compartida, una memoria emocional conjunta. Y es aquí donde elementos tan profundamente humanos como la culpa o ese sentido del deber y la obligación son instrumentalizados. Se convierten en herramientas de manipulación constante. El nivel de exposición y de vulnerabilidad aquí es absoluto, y como consecuencia, la red de afectación es inmensa. Esta dinámica no discrimina a nadie dentro del sistema. Estamos hablando de hijos, hermanos, padres, parejas, abuelos, tíos. Literalmente nadie dentro de esta red de obligaciones y afectos escapa del impacto. Es un daño colateral que envuelve a la estructura completa, atrapando en muchas ocasiones a múltiples generaciones en una dinámica de desgaste que parece no tener fin. Esto nos lleva a nuestra tercera sección, los componentes de la tríada. Vamos a desmontar paso a paso este comportamiento tóxico. El primer componente que debemos identificar es el narcisismo. Ahora, en el contexto familiar, esto no se ve como una simple vanidad o un exceso de confianza. Ojalá fuera así. Más bien se manifiesta como una exigencia incesante, francamente agotadora, de admiración. Quien presenta este rasgo requiere ser el centro absoluto del escenario todo el tiempo. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que demanda que el resto del hogar sacrifique sus propias necesidades, sus emociones e incluso sus logros solo para alimentar esta validación constante. Es, en esencia, una absorción total de la energía vital del resto de la familia. El segundo componente es el maquiavelismo. Esto, en términos prácticos, se traduce en la manipulación calculada de la narrativa familiar. Es decir, la verdad deja de ser un hecho objetivo y se vuelve una herramienta maleable, algo que se puede amoldar. Quien ejerce este rasgo distorsiona la historia compartida, reescribe los eventos a su completa conveniencia y, sobre todo, siembra mucha confusión. Y todo esto tiene un propósito clínico muy claro: mantener el poder, el control y la autoridad sobre cómo los demás miembros del sistema perciben la realidad. Y el tercer componente, es la psicopatía funcional, quizá el rasgo más devastador de procesar para cualquier familia. Estamos hablando de la capacidad de lastimar a los propios miembros de la familia sin sentir absolutamente ninguna culpa. Y aquí quiero expresar una profunda empatía hacia quienes han sido víctimas de algo así, porque es crucial nombrar esta terrible realidad. Convivir con alguien que puede causar un dolor emocional enorme, que puede observar el sufrimiento directo de sus seres queridos y permanecer internamente inalterado, sin el más mínimo asomo de remordimiento, es desgarrador. Llegamos a nuestra cuarta y última sección, los roles del entorno disfuncional, o lo que podríamos llamar el ecosistema del abuso. Pensemos en lo que sucede al juntar estos tres componentes en un hogar que además está impulsado por la culpa y la obligación compartida. Las personas se ven forzadas a asumir roles muy rígidos, roles totalmente disfuncionales simplemente como un mecanismo de supervivencia frente a ese abuso constante. Y así, la familia se fragmenta en 4 posiciones muy claras. Primero, tenemos al familiar que domina la conversación y dicta lo que es la realidad. Segundo, aparece el cómplice, alguien que ya sea por miedo o por conveniencia, valida y asiste a quien domina. Tercero, el chivo expiatorio. Esta es la persona elegida sistemáticamente para recibir todos los ataques y desviar la atención de la casa. Y finalmente, surge una figura sumamente trágica, aquel que termina cargando la culpa de absolutamente todos. Y es un imperativo detenernos un momento justo aquí. Quien termina cargando la culpa de todos soporta un peso emocional inmenso que sencillamente no le pertenece. Es una profunda injusticia sistémica. Esta persona se convierte básicamente en el contenedor de todas las proyecciones, de la vergüenza y de los errores de una dinámica enferma. Y lo más triste es que a menudo terminan perdiendo su propia identidad, aplastados bajo la inmensa carga de un ambiente que se niega por completo a responsabilizarse de sus propias acciones. Entonces, todo esto nos deja ante un cuestionamiento vital. ¿Cómo podemos reconocer desde adentro estos roles que están tan profundamente arraigados en el sistema familiar y finalmente desmantelar este ciclo destructivo? Porque entender la teoría de la triada es apenas el comienzo. En la tercera presentación de esta serie profundizaremos exactamente en las herramientas necesarias para empezar a romper estas cadenas y recuperar la realidad.
Ha sido un análisis difícil de abordar, pero es indispensable enfrentarlo. Bienvenidos. Hoy entramos de lleno a un tema que exige de nosotros absoluta seriedad, muchísimo rigor y sobre todo una empatía profunda. Y es que vamos a tocar una de las estructuras más vitales, primarias y fundamentales del ser humano, el núcleo familiar. El tema que nos ocupa hoy es el síndrome de Procusto contra la familia. Hablamos de una dinámica increíblemente compleja, silenciosa y muy destructiva que lamentablemente ocurre estrictamente de puertas para adentro. A ver, históricamente siempre se asume que el hogar tiene que ser el refugio principal, ¿verdad? Ese anclaje seguro, el motor indiscutible de desarrollo para cualquier persona. Sin embargo, bajo los efectos de este síndrome, ese mismo entorno se transforma por completo. Se vuelve un espacio de contención asfixiante, de una limitación tremenda. Es un fenómeno desgarrador, la verdad, ver cómo vínculos que deberían nutrir en realidad terminan marchitando a las personas. Así que vamos a examinar con un absoluto rigor científico cómo opera exactamente este mecanismo. Vamos a desmenuzar paso a paso qué hay realmente detrás de estas conductas sistemáticas que fracturan los lazos familiares hasta dejarlos irreconocibles. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable, una realidad muy dolorosa que muchísimas personas experimentan en completo silencio todos los días. ¿Por qué el avance genuino de un miembro de la familia puede generar rechazo, hostilidad o represalias veladas en lugar de una alegría compartida? ¿Qué tiene que pasar en la estructura interna de un grupo para que el mérito, en lugar de aplaudirse, sea penalizado? Pues bien, para entender esta grave contradicción, vamos a analizar el fenómeno estrictamente desde la perspectiva de la ciencia. Es la ciencia, y solo la ciencia, la que nos da las herramientas necesarias para desentrañar estos comportamientos tan perturbadores. Esto nos aleja por completo de juicios morales superficiales o de simples anécdotas aisladas. Al ponernos este lente científico, por fin se hace posible comprender las verdaderas y profundas dinámicas de poder que están en juego. Observamos carencias estructurales tan severas que impulsan a un individuo a frenar de manera calculada el bienestar, la prosperidad y la tranquilidad de su propia sangre, convirtiendo el éxito ajeno en una ofensa personal que debe ser neutralizada a toda costa. Entremos de lleno a la sección número 1, el síndrome en el entorno familiar. Para adentrarnos verdaderamente en esta materia, primero hay que establecer un ambiente de muchísima comprensión y reconocimiento. Aceptar que este síndrome existe dentro de la propia familia requiere de mucha valentía. Y es que desafía esa idea tradicional, casi romantizada, de que la familia siempre, bajo cualquier circunstancia, busque el bien incondicional de todos sus integrantes. Pero la realidad clínica nos muestra otra cosa. El síndrome de Procusto familiar se hace evidente con una claridad asombrosa cuando una figura con rasgos narcisistas muy marcados desarrolla una intolerancia absoluta e incontrolable ante el progreso de los demás. Y ojo aquí, porque es imperativo entender algo. No estamos hablando de una simple envidia pasajera o de un recelo temporal. No, hablamos de una incapacidad patológica y constante para aceptar que otro miembro de la familia avance. Llevémoslo a la práctica para entenderlo mejor. Esto ocurre cuando alguien decide empezar a sanar sus heridas emocionales y pone límites, cuando invierte tiempo en estudiar o prepararse, cuando logra ganar un poco más de dinero o cuando por fin establece una relación de pareja sana o busca independizarse. Todos estos pasos, que en un entorno natural y funcional serían motivo de profundo orgullo colectivo, bueno, para el perfil narcisista representan una amenaza directa. Es visto como un ataque a su posición de superioridad, algo que desestabiliza toda la estructura de control que tanto necesita para subsistir. Y así avanzamos a la sección número 2, la intolerancia al crecimiento. Esto nos pone frente a frente con el conflicto central de esta dinámica. Existe una diferencia abismal entre los objetivos de un entorno que nutre y los de un entorno que asfixia. La intolerancia al crecimiento que demuestra la figura narcisista no viene de una simple falta de cariño en un sentido abstracto, viene de una estructura de personalidad muy rígida que percibe el brillo y el avance ajeno como una sombra amenazante sobre su propia identidad fragmentada. Y este contraste conceptual que vemos aquí es verdaderamente revelador. Por un lado tenemos el paradigma de una familia sana, que se basa fundamentalmente en el principio del apoyo mutuo. En este modelo el crecimiento de un individuo eleva invariablemente a todos. Los logros se socializan y la victoria de uno es la victoria del grupo entero. Pero por otro lado, la figura narcisista opera en un paradigma diametralmente opuesto y altamente destructivo. No busca una familia sana, busca una familia que no la supere. Desde la ciencia hemos constatado que este perfil desea, fomenta y hasta planifica activamente el estancamiento de los suyos. La salud emocional y la superación de sus allegados se evalúan como un riesgo inaceptable. Así que el objetivo primordial, constante y silencioso, es mantener a todos un pasito atrás, asegurando que nadie jamás pueda desafiar la jerarquía que han impuesto. Continuamos con la sección número 3. Tácticas de sabotaje familiar. Ahora bien, para lograr ese estancamiento perpetuo del que acabamos de hablar, no basta con solo desearlo en silencio, ¿verdad?
Se requiere de una acción metódica, y aquí es donde entran conductas increíblemente destructivas e insidiosas que tristemente muchas veces se normalizan bajo la excusa del amor de familia. Son herramientas clínicas que la figura narcisista emplea sistemáticamente para asegurar que nadie sobresalga. Hablemos de 4 tácticas fundamentales de contención. La primera, corta sueños. Esto va mucho más allá de un comentario pesimista. Es una verdadera campaña de desgaste. Se desestima cualquier aspiración, sembrando dudas calculadas sobre las capacidades reales de la persona, convenciéndola de que sus metas son peligrosas o irreales. La segunda táctica se activa cuando, a pesar del boicot, la persona avanza. Se ridiculizan los logros. Si el éxito es innegable, la figura narcisista procede a minimizarlo de forma brutal. Se burla en reuniones familiares o dice que todo fue suerte o gracias a la ayuda de terceros, restando cualquier mérito individual. Tercera táctica. Sabotea relaciones. El aislamiento es un requisito indispensable para el control. Entonces se generan fricciones, malentendidos y conflictos artificiales diseñados milimétricamente para alejar a la persona de amistades o de una pareja que le brinde estabilidad emocional. Y finalmente, la cuarta táctica. Castiga la autonomía. Cualquier intento legítimo de independencia, ya sea financiera, emocional o el simple hecho de mudarse, se responde de inmediato con frialdad extrema, hostilidad o una severa victimización. Son acciones totalmente premeditadas que con el paso de los años erosionan hasta los cimientos la identidad y la confianza del individuo. Finalmente llegamos a la sección número 4, el objetivo central, el control absoluto. Al comprender la gravedad y la articulación de estas tácticas, es vital dar un paso final hacia el fondo oscuro de este comportamiento. Tenemos que desplazar la mirada de las acciones visibles hacia la motivación oculta, esa motivación definitiva que rige la psique de la figura narcisista. Todo este inmenso esfuerzo por limitar, aislar y sabotear tiene una finalidad única y desoladora, que se resume en esta devastadora realidad clínica. No quieren ver bien a los demás, los quieren ver manejables. Es durísimo, pero bajo ninguna circunstancia existe en este escenario un deseo genuino por el bienestar o la felicidad del otro. La ciencia demuestra, de forma contundente, que la sumisión es su verdadero trofeo. Es una verdad cruda e impersonal, pero reconocer que la búsqueda implacable del control absoluto es la raíz exclusiva de todo esto es el primer paso, y el más vital, para comprender las complejas dinámicas que impiden el desarrollo humano dentro de ciertas familias. Y con esta dura realidad científica, cerramos nuestro análisis de hoy. Pero dejamos en el aire una pregunta ineludible. Si el entorno que por naturaleza debería ser el mayor refugio se convierte en la prisión más destructiva, ¿qué pasos, fundamentados estrictamente en la ciencia, se deben dar para romper esas cadenas invisibles y reclamar el derecho inalienable a la propia vida? Este es el cuarto análisis dentro de nuestra serie de 12 partes, y hoy nos dedicaremos a profundizar en el tercer tema central, el efecto Dunning-Kruger del familiar narcisista. Abordar este punto exige de nosotros la mayor atención y un profundo respeto, dada la inmensa carga emocional que implica para las familias que atraviesan todos los días por esta realidad. A través de este análisis, desglosaremos la información para comprender, de una forma muy estructurada, la gravedad y la profundidad de esta dinámica. La premisa central que nos convoca hoy es tan clara como contundente. El narcisista familiar cree que lo entiende todo, y es fundamental detenernos un momento aquí. Debemos reconocer el inmenso peso que esta ilusión de conocimiento absoluto arroja sobre toda la estructura de una familia. Convivir con una figura que opera bajo la convicción inquebrantable de tener siempre la razón genera un ambiente profundamente desgastante. Es una carga silente, sí, pero que asfixia de manera gradual la identidad y el espacio de los demás miembros del hogar. Sección 1. La ilusión de competencia. Al observar detenidamente este aspecto, queda en absoluta evidencia la desproporcionada amplitud de esta ilusión. Lo que sucede es que se construye un muro impenetrable a partir de una falsa certeza. Las áreas que esta figura afirma comprender en su totalidad incluyen elementos tan íntimos como la vida de los hijos, las parejas de los demás, el dinero familiar, la moral, la verdad y hasta la historia misma. Al establecerse en este nivel de absoluta superioridad intelectual y moral, imponen una jerarquía muy estricta, una en la que la voz, la perspectiva y la experiencia del otro quedan por completo invalidadas. Reflexionar sobre cada uno de estos puntos nos hace visibilizar lo extenuante que resulta navegar en un entorno bajo estas condiciones. Resulta verdaderamente agobiante que la propia vida, las elecciones íntimas, los recursos compartidos y hasta los recuerdos de la familia sean dictados y reescritos constantemente por alguien más, arrebatando por completo la autonomía de los individuos. Pasemos a la sección 2, la incapacidad de autocrítica. Llegamos así al punto de quiebre, donde se hace evidente una desconexión severa en el comportamiento de este tipo de perfil. Existe una realidad que captura la esencia de este doloroso estancamiento. No tienen capacidad real de autocrítica.
Abordar este hecho requiere una profunda y respetuosa empatía hacia quienes sufren los efectos continuos de esta dinámica. Vemos que existe un abismo infranqueable entre el nivel de dominio que asumen tener sobre la vida de los demás y su verdadera capacidad para evaluar sus propios actos. Es precisamente esta falta de conciencia propia la que sostiene y perpetúa el daño sin resolución a lo largo del tiempo. Y es que sin la habilidad de mirar hacia el interior y cuestionar las propias acciones, procesar cualquier tipo de retroalimentación se vuelve una tarea imposible. La dinámica familiar se vuelve completamente unilateral. Se convierte en un camino de un solo sentido, donde las necesidades y los límites del entorno chocan de frente contra una pared, sin generar jamás la más mínima reflexión interna. Sección 3. La resistencia al cambio. El impacto devastador de esa falta de autocrítica que acabamos de mencionar se manifiesta de forma muy directa en los intentos de resolución de conflictos dentro del hogar. Al no existir un reconocimiento de la propia falla, es imposible que exista una voluntad de enmienda. La consecuencia directa ante los escenarios de confrontación emocional es esta: no cambian cuando se les explica. Aquí es estrictamente necesario validar los agotadores esfuerzos de los miembros de la familia que intentan una y otra vez, y mediante la lógica y la razón, llegar a un entendimiento pacífico. Se construyen argumentos muy cuidadosos, se busca el diálogo estructurado, pero estas explicaciones lógicas invariablemente fracasan. Y fracasan porque quien escucha no opera bajo un esquema de razón compartida, sino desde la ilusión inamovible de poseer ya la única verdad válida, descartando de inmediato cualquier perspectiva externa. Esto nos lleva a un aspecto de inmenso y justificado dolor. No cambian cuando se llora. Frente a la vulnerabilidad más absoluta y al sufrimiento profundo, la respuesta sigue siendo un vacío empático. Es imperativo analizar esto con una firmeza rigurosa, pero también muy respetuosa. Ni siquiera el dolor visible, las lágrimas o la desesperación emocional de sus seres queridos logran fracturar la estructura rígida de la persona con rasgos narcisistas. Su mecanismo de defensa es tan denso que el sufrimiento ajeno simplemente no funciona como un catalizador para modificar su comportamiento. Llegamos así a la conclusión de esta secuencia sobre la resistencia. No cambian cuando se les muestra el daño. Existe una finalidad irrefutable y sombría en este punto. Incluso al ser confrontados con la evidencia de la destrucción tangible de sus relaciones, con lazos fracturados y familias divididas, permanecen inamovibles. Siguen anclados de manera perpetua en su propio efecto Dunning-Kruger, protegiendo su ego y su falsa imagen de competencia por encima de la integridad emocional de su propio círculo más íntimo. Sección 4. La verdadera raíz científica. Para poder avanzar y ofrecer verdadera claridad en este análisis, debemos transitar del impacto emocional hacia la causa fundamental. Y para entender esto a profundidad, observemos esta comparación visual que enmarca el problema estrictamente desde la perspectiva de la ciencia. Al analizar este comportamiento a través de las bases de la ciencia, el panorama deja de ser un castigo incomprensible y se convierte en un mecanismo estructurado. Del lado izquierdo se encuentra un error de concepto sumamente común que prolonga el sufrimiento: creer que esto es solo una falta de información. Muchas familias asumen que si tan solo lograran explicar la situación de una mejor manera, la otra persona finalmente entendería. Sin embargo, la ciencia nos indica que el enfoque correcto está en el lado derecho. Sí es una falta de estructura emocional y de respeto. Deconstruir este mito inicial alivia una inmensa carga. La realidad científica definitiva confirma que el conflicto prolongado no radica en cómo se transmite el mensaje, sino en la absoluta incapacidad estructural de quien lo recibe para respetarlo. Esta definición exige de nosotros un detenimiento especial. La raíz científica establece que este comportamiento proviene fundamentalmente de una ausencia de estructura emocional interna y de una profunda falta de respeto por la individualidad de los demás. Validar plenamente esta conclusión científica es otorgar un cierre necesario. Entender esto significa aceptar que el fracaso en la comunicación es estrictamente estructural, es decir, no hay una falta de esfuerzo por parte del entorno afectivo. Los componentes básicos para la empatía y la internalización sencillamente no existen dentro de la estructura psíquica de la otra persona. Para concluir este análisis detallado, es necesario plantear una reflexión profunda. ¿Cómo cambia la dinámica familiar al comprender que no es una falta de información sino de estructura emocional? Finalizar con esta interrogante tiene el propósito de brindar herramientas sólidas y claridad mental a todos aquellos que observan y viven de cerca este fenómeno. Reconocer los hechos desde esta estricta seriedad permite soltar cargas de culpabilidad que no corresponden, facilitando la observación de la realidad con la firmeza, la objetividad y el respeto íntegro que esta compleja dinámica familiar exige. Damos inicio a esta quinta entrega de nuestra serie de 12 análisis a profundidad. Hoy abordamos el cuarto tema, la grandiosidad ilusoria del narcisista en la familia. Abordamos esto con la mayor seriedad, un profundo respeto y sobre todo mucha empatía, porque sabemos el inmenso dolor que generan estas dinámicas en el entorno humano. Es una realidad estructurada, sumamente compleja y francamente devastadora para quienes se encuentran inmersos en ella. Así que comencemos con esta revisión objetiva.
Pasemos a lo que es el núcleo del sistema, es decir, la dinámica central que realmente fundamenta toda la estructura familiar. Aquí resulta indispensable marcar una distinción muy clara. Por un lado tenemos esa creencia inquebrantable de superioridad absoluta que mantiene el individuo, pero por el otro lado nos topamos con la realidad objetiva. Esa grandiosidad simplemente no es genuina. Desde la ciencia, hoy entendemos con total claridad que esto es una mera construcción defensiva. Es un mecanismo, una armadura cuidadosamente diseñada para resguardar una fragilidad profunda y evitar cualquier tipo de contacto con la propia vulnerabilidad. Y es justamente esta dualidad, este choque constante, lo que origina el conflicto permanente al interior del hogar. Y esto nos lleva a la imposición de la realidad, que es ese momento crítico donde pasamos de una simple creencia personal a un estricto mandato familiar. Porque claro, esta imposición no se queda en algo abstracto. De hecho, exige que todo el entorno valide constantemente esa superioridad. Y lo hace a través de conductas sistémicas que son altamente destructivas. Podemos catalogar estas manifestaciones en 5 puntos críticos. Primero, la persona se erige como la figura central incuestionable de la casa. Toda la atención tiene que dirigirse hacia ahí. Segundo, reescribe la historia familiar a su entera conveniencia, alterando los recuerdos para salir siempre favorecida. En tercer lugar, se apropia del esfuerzo ajeno, atribuyéndose logros que francamente no le corresponden. Mientras que, y este es el cuarto punto, se encarga de minimizar o invisibilizar por completo los méritos de los demás integrantes. Finalmente, asume siempre el papel de víctima o bien de héroe, fluctuando entre ambos única y exclusivamente según lo que más le convenga para sostener su narrativa de grandeza. Es necesario hacer una pausa profunda en este momento para reflexionar sobre la gravedad de lo que esto significa. No está negociando la realidad, la está imponiendo. Esta es la diferencia absoluta entre un conflicto común en casa y una dinámica de abuso estructural. Cuando hay una negociación genuina, hay espacio para el consenso, hay espacio para la verdad objetiva. Pero aquí, la imposición es total. Se dicta la realidad de forma unilateral, arrebatando a los demás cualquier posibilidad de disentir, de cuestionar o siquiera de vivir dentro de una verdad compartida. Es un sometimiento absoluto de la percepción. Y por supuesto, al observar las reacciones ante la amenaza, vemos exactamente la dureza de lo que sucede cuando alguien intenta cuestionar esta narrativa. Como desde la ciencia sabemos que esta grandiosidad es solo una defensa, cualquier asomo de duda o cualquier intento de mostrar la verdad objetiva detona de inmediato protocolos de protección despiadados. Y no son reacciones aleatorias, es una secuencia sistémica muy predecible. Primero viene el ataque, que suele ser frontal y directo. Si eso no logra someter a la supuesta amenaza, el sistema avanza hacia la descalificación, buscando destruir la credibilidad y la integridad moral de quien se atrevió a cuestionar. A esto le sigue el castigo emocional, que se traduce en un retiro doloroso del afecto o de la comunicación. Y si la resistencia continúa, el paso final y más severo es la exclusión total del núcleo familiar. Es vital entender que estos pasos no son simples fallas de carácter aisladas, sino el mecanismo estricto mediante el cual este sistema garantiza su supervivencia, sin importar el costo para el individuo. Todo lo anterior nos conduce irremediablemente a la narrativa contra la verdad, que representa el estado final y doloroso de esta unidad familiar. Llegamos así a la observación más desoladora de todo este análisis. Bajo esta estructura, la familia simplemente no gira en torno a la verdad. Gira única y exclusivamente en torno a su narrativa. La verdad objetiva termina siendo sacrificada en el altar de esta grandiosidad ilusoria. Nos encontramos frente a una realidad donde la integridad de todos los miembros se subordina constantemente al guión defensivo de una sola persona. Ante un escenario tan adverso, nos queda una reflexión fundamental. ¿Cuáles son los pasos necesarios para lograr desmantelar esta profunda imposición y restituir un entorno donde la salud emocional y la verdadera equidad puedan florecer de nuevo? Bienvenidos a este quinto análisis de nuestra serie de 12 partes. Hoy abordaremos el tercer tema, los 9 criterios del DSM-5 en la familia. El tono de nuestra exploración el día de hoy requiere de una profunda seriedad y empatía, ya que nos vamos a dedicar a la deconstrucción clínica de las dinámicas familiares utilizando la ciencia. Es sin duda un espacio indispensable para mirar de frente realidades que son muy complejas y dolorosas, abordándolas, por supuesto, con el máximo rigor y respeto que merecen. Bien, profundicemos en esto. Nuestra estructura de hoy nos llevará a examinar primero el maltrato familiar invisible, para luego detallar los 9 criterios clínicos, entender la herida de humillación, evaluar su impacto en el desarrollo y finalmente cerrar con una reflexión muy necesaria sobre todo esto. Empecemos con la sección 1, el maltrato familiar invisible. Tenemos que enmarcar este abuso emocional como lo que es, una epidemia silenciosa. Para dimensionar esta realidad, la ciencia aborda el llamado trauma del desarrollo. Y es vital entender que esto no se trata de un evento aislado, de un mal día.
No, se trata de una exposición crónica y repetida a la hostilidad o a la negligencia por parte de los cuidadores principales. Y lo más doloroso es que ocurre exactamente en el lugar donde debería existir la mayor protección, alterando profundamente el desarrollo de quien lo sufre. Y esto ilustra de manera brillante la enorme brecha que existe entre un entorno seguro y uno destructivo. Por un lado, tenemos el apego saludable, que se caracteriza por la protección, la empatía y una comunicación segura e incondicional. Pero en extremo contraste, los estudios clínicos documentan mecanismos de abuso encubierto muy específicos: la ridiculización constante, el abandono emocional y la manipulación de la realidad. Esta disonancia entre lo que debería ser el hogar y lo que realmente es resulta absolutamente devastadora. Pasamos así a la sección 2, los 9 criterios clínicos. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es que al aplicar un lente científico estricto al entorno familiar, emergen patrones precisos de comportamiento destructivo. Aquí están los 9 criterios: grandiosidad, fantasías de superioridad, creencia de ser especial, necesidad de admiración, sentido de derecho, explotación, falta de empatía, envidia y arrogancia. Desde la perspectiva de la ciencia, es fundamental entender que no son simples rasgos aislados de una personalidad difícil. Operan de manera sistémica, como una dinámica orientada a someter y anular. Si desglosamos, por ejemplo, el 6º criterio, que es la explotación, observamos una mecánica de control absoluto. Una figura abusiva en el núcleo familiar no necesita usar la fuerza física. Con mucha frecuencia, instrumentaliza los recursos cotidianos: el uso del dinero, la inducción constante de culpa, la manipulación usando enfermedades, el tema de las herencias o incluso el cobrar favores. Todas estas son tácticas plenamente identificadas por la ciencia para mantener un dominio total sobre la estructura de la familia. Y si agrupamos el 7º y el 9º criterio, notamos cómo el déficit de empatía y la arrogancia operan en conjunto de una manera letal. Esta falta total de empatía le permite a la figura abusiva invalidar de forma verdaderamente implacable el dolor de la familia. A la par, la arrogancia se materializa humillando, corrigiendo o atacando activamente a cualquier miembro que sobresalga o que cometa el error de mostrarse vulnerable. Esto forja un ambiente opresivo de constante anulación emocional. Esto nos lleva a la sección 3, la herida de humillación. Al cambiar el foco clínico de las tácticas de quien ejerce el abuso hacia quienes padecen estas dinámicas, la ciencia nos entrega una definición muy precisa y profundamente dolorosa de esta herida. Es un acto que atenta contra el valor intrínseco de la persona mediante el desprecio o la burla. Pero su verdadero núcleo traumático se afianza cuando este desprecio se combina con una sensación absoluta de indefensión, cristalizando en la mente memorias de vergüenza tóxica y fracturando gravemente el sentido de competencia social del individuo. Así que el punto crucial es la profunda asimetría de poder que impera en estos vínculos. En etapas tempranas, los niños asumen como verdades incuestionables las palabras de sus figuras de autoridad. Literalmente, los niños se creen todo lo que sus padres les dicen. Entonces, cuando se instrumentaliza la vergüenza como un método disciplinario continuo, el niño no cuestiona al adulto. En su lugar, internaliza un sentido muy arraigado de insuficiencia e indignidad. Y las secuelas de este entorno no se limitan a planos abstractos. Alteran la biología misma del sistema nervioso. La ciencia ha demostrado sólidamente que la humillación sostenida detona respuestas físicas palpables: colapso postural, dolores por tensión profunda, disfunciones en la voz, problemas digestivos severos y patrones de respiración alterados. El cuerpo es forzado a mantenerse en un estado exhaustivo de hipervigilancia, preparándose biológicamente para la próxima agresión. Llegamos a la sección 4, impacto en el desarrollo. Al observar las consecuencias a largo plazo, existe una conexión directa entre el trauma y la capacidad funcional. La ciencia señala que el abuso crónico puede configurar lo que se conoce como un trastorno por estrés postraumático complejo. Estas graves desregulaciones afectivas y cognitivas se traducen directamente en las aulas o espacios de aprendizaje como una pérdida radical de la motivación, déficits pronunciados de atención y un impacto altamente destructivo en el desempeño formativo. La magnitud de este impacto ha sido incluso cuantificada. Un riguroso estudio realizado en una universidad peruana descubrió algo verdaderamente impactante. Las variables combinadas de la autoestima de un individuo y su exposición a violencia en el núcleo familiar tienen la capacidad de explicar hasta el 94.74% de su rendimiento académico. Es una métrica estadística contundente. Avancemos y veamos cómo esto se va construyendo a mayor escala. Al analizar factores específicos, el peso de estas dinámicas es abrumador. La evidencia clínica es inequívoca. La exposición a la violencia intrafamiliar guarda una relación inversamente proporcional al éxito cognitivo.
Es decir, la amenaza emocional constante drena, literalmente secuestra, los recursos mentales y de concentración que un individuo requiere imperativamente para absorber conocimientos y desarrollarse en la vida. Finalmente, pasemos a la sección 5, hacia una reflexión final. Es momento de ofrecer un cierre ético y sumamente empático a este análisis. Lamentablemente vemos que muchos padres replican los mismos patrones de crianza que experimentaron, perpetuando ciclos intergeneracionales de heridas emocionales. Esto funciona como comportamientos aprendidos y transmitidos de forma inconsciente, no como simples incidentes aislados. Reconocer la gravedad del maltrato invisible requiere de gran valentía, pero es el paso indispensable para evitar que las heridas de ayer conformen los hogares de mañana. Queda entonces una pregunta fundamental en el aire. ¿Cómo nos ayuda a reconocer estos 9 criterios desde la ciencia para que la sociedad rompa el ciclo silencioso del trauma intergeneracional? La conciencia clínica y objetiva es el primer escalón, el más vital para la protección. Solo a través de esta comprensión genuina que nos aporta la ciencia es posible comenzar un camino auténtico hacia la sanación y desmantelar de una vez por todas este destructivo ciclo de abuso intrafamiliar. Gracias por acompañarnos en esta profunda deconstrucción. Bienvenidos a este análisis. Esta es la 6ª entrega de nuestra serie de 12, la cual funciona como un anexo fundamental al 5º tema, la envidia en la familia. El propósito de nuestro encuentro hoy es abordar una dinámica que es profundamente dolorosa, y lo haremos manteniendo un tono formal, serio y de absoluto respeto, para poder analizar este comportamiento de la manera más objetiva posible. Es un tema complejo, desde luego, pero desglosarlo paso a paso nos va a permitir comprender con mucha más claridad una realidad que, lamentablemente, viven muchas personas. Así que procedamos a examinar esta información con la empatía y el rigor que merece. Para guiar nuestro análisis, vamos a estructurar la información en 5 puntos clave. 1. La envidia familiar dolorosa. 2. El castigo a la autonomía. 3. La cara del narcisismo vulnerable. 4. La fórmula interna de envidia. Y 5. El ataque al brillo ajeno. Este recorrido nos va a permitir deconstruir meticulosamente los mecanismos que operan detrás de estos comportamientos, basándonos estrictamente en lo que se ha documentado desde la ciencia. Comenzamos directamente con nuestro primer punto, la envidia familiar dolorosa. Aquí nos enfrentamos a una de las paradojas más profundas y desoladoras de las relaciones humanas. El daño proviene precisamente del entorno del cual solo se esperaría apoyo incondicional, protección y una alegría genuina por el bienestar del otro. Noten el contraste fundamental en cómo se procesa el éxito. En un sistema familiar sano, el logro de uno de sus miembros se celebra, es un triunfo colectivo. Sin embargo, en una familia dominada por dinámicas narcisistas y envidia, el logro de una persona se percibe y se vive inmediatamente como una amenaza para los demás. Esta diferencia estructural es, en esencia, la base para comprender el origen del conflicto continuo dentro de estos sistemas. Y para entender la magnitud de esto, debemos observar que este fenómeno no respeta roles, se manifiesta de múltiples formas. Puede ser una madre que, en lugar de guiar, compite con la juventud y la belleza de su propia hija, o un padre que utiliza la humillación justo cuando su hijo comienza a destacar. Lo vemos también en un hermano que simplemente no tolera que el otro reciba reconocimiento, o en una pareja que muestra una visible incomodidad ante el crecimiento profesional del otro. Enumerar estos ejemplos de forma objetiva es vital porque nos permite validar esa realidad tan variada y dolorosa que conforman estas dinámicas. Avanzamos a nuestro punto número 2, el castigo a la autonomía. Es crucial comprender que el crecimiento personal, la independencia o el simple hecho de establecer límites sanos no generan alegría en este entorno, sino que desencadenan una reacción severa y punitiva. Y aquí está la clave. El problema central para la persona con rasgos narcisistas no es el cambio o el éxito en sí mismo. Lo que verdaderamente detona la hostilidad es la pérdida de control. Cuando alguien crece, genera sus propios recursos o simplemente deja de pedir permiso emocional, la persona envidiosa siente que ha perdido su capacidad de manipular. En este punto, la envidia se fusiona peligrosamente con la necesidad de control. Como resultado de esa pérdida de control, emergen ciertas frases que operan como herramientas de manipulación y culpa. Escuchemos con atención el peso que conllevan. Has cambiado. Ya te crees mucho. Desde que te va bien eres insoportable. ¿Te estás alejando de la familia? La verdadera intención detrás de estas palabras no es expresar un dolor genuino por la distancia, es castigar la autonomía. Es un intento fríamente calculado para devolver a la persona a una posición de sumisión y duda. Esto nos lleva al punto número 3, la cara del narcisismo vulnerable. El material de origen identifica que este comportamiento destructivo no siempre se presenta de la misma manera, tiene distintas fachadas. Analizando esta distinción desde la ciencia, notamos 2 presentaciones muy claras.
Por un lado, tenemos el narcisismo arrogante o explosivo, que es abiertamente grandioso y demanda atención directa. Pero por el otro, está el narcisismo vulnerable o encubierto. Esta segunda forma se caracteriza por un victimismo crónico y un resentimiento palpable. Sin embargo, a pesar de estas fachadas tan contrastantes, la base clínica es idéntica. Existe una profunda incapacidad para tolerar el valor ajeno sin sentirlo como una ofensa personal. En esta variante vulnerable, la envidia destructiva se disfraza de sufrimiento constante y de una gran necesidad de validación. Las expresiones típicas siempre reflejan una eterna comparación desfavorable. A todos les va mejor que a mí, nadie reconoce lo que valgo, o todos reciben apoyo menos yo. Mantenerse en esta postura de víctima perpetua es un mecanismo sumamente efectivo para desviar la atención de los logros de los demás, obligando al entorno a centrarse, una vez más, en las supuestas carencias de la persona narcisista. Lo cual nos abre paso al punto número 4, la fórmula interna de envidia. Para comprender este fenómeno a fondo, necesitamos realizar una deconstrucción clínica del mecanismo interno que impulsa esta reacción, y ocurre en una secuencia muy exacta. Paso 1. Se identifica que el otro posee algo valioso. Paso 2. Esta simple observación hace que la persona se sienta inferior. Paso 3. Ese sentimiento de inferioridad resulta absolutamente intolerable para la estructura de su personalidad. Y paso 4. Como mecanismo de defensa, surge la necesidad imperiosa de negar, minimizar, atacar o destruir aquello que el otro posee. Observar esta secuencia con una mirada clínica es importante porque valida la experiencia de quienes padecen estos ataques, demostrando que existe una estructura sumamente predecible detrás del aparente caos emocional. Finalmente, llegamos a nuestro punto número 5, el ataque al brillo ajeno. Habiendo comprendido la fórmula interna, la pregunta es, ¿hacia dónde se dirige exactamente el ataque? Y aquí se revela una verdad fundamental. El objetivo rara vez es puramente material. Lo que verdaderamente incomoda y desata la hostilidad son las cualidades inmateriales. Hablamos de la tranquilidad, la autenticidad, la alegría genuina, la libertad personal, la madurez emocional y, sobre todo, la capacidad de poner límites firmes. Se envidia el estado del ser de la otra persona, particularmente cuando ese estado refleja una independencia absoluta de la aprobación de quien ejerce el abuso. Esta declaración captura la esencia central de todo nuestro análisis de hoy. La envidia, en este contexto específico, trasciende el simple deseo de poseer lo ajeno. Se convierte en un tema de supervivencia emocional. Es la percepción errónea de que el brillo de otra persona amenaza su propia existencia, su importancia o su sentido de superioridad. Esta es la razón primordial por la cual la reacción ante el bienestar ajeno involucra siempre, de manera predecible, desprecio, críticas constantes, burlas o una frialdad muy calculada. Para concluir la comparación de estos sistemas, dejemos clara esta diferencia definitiva. Una persona con una estructura emocional sana es capaz de observar el talento o el brillo de otra persona y sentirse genuinamente inspirada. En contraste radical, quien opera desde esta dinámica disfuncional percibe ese mismo brillo como un ataque directo y personal. Y ante la sensación de estar bajo amenaza, su respuesta instintiva es atacar primero. Y así llegamos al final de este desglose. Tras analizar objetivamente la profundidad y la mecánica de la envidia dentro de la estructura familiar, nos queda una reflexión final profunda y necesaria. ¿Es posible proteger el brillo propio cuando la amenaza proviene del propio hogar? Es una interrogante que resume la gravedad de esta dinámica y que invita a una necesaria reflexión sobre los límites y la autopreservación emocional. Bienvenidos a este espacio de análisis profundo. Hoy nos adentramos en la sexta entrega de esta serie de 2 explicaciones documentadas, abordando específicamente el sexto tema, el ciclo narcisista de manipulación en la familia. Se trata de un análisis concebido con absoluta seriedad y, sobre todo, con una profunda empatía hacia quienes han tenido que transitar por dinámicas familiares adversas. El objetivo principal aquí es desentrañar, desde una perspectiva estrictamente académica y estructurada, cómo operan exactamente estos patrones. Queremos validar la realidad de quienes padecen estas circunstancias y ofrecer un poco de claridad a través de la evidencia. Bien, adentrémonos en esto. La estructura analítica que seguiremos el día de hoy incluye: número 1, la manipulación familiar; número 2, las fases del ciclo narcisista; 3, la campaña de difamación; 4, las dinámicas y los riesgos familiares; 5, el profundo impacto del aislamiento; y finalmente el número 6, las estrategias para la recuperación. Pasamos así a la sección 1, manipulación familiar. Aquí vamos a explorar brevemente cómo se desarrollan los rasgos narcisistas en las figuras de cuidado. Esto a través de sus propias experiencias en la infancia temprana. Para comprender a fondo el abuso narcisista, es absolutamente necesario observar sus orígenes. La literatura nos indica que muchos de estos rasgos en los cuidadores se desarrollan a partir de interacciones muy tempranas.
Y bueno, desde la ciencia se ha establecido que las experiencias de sobrevaloración desmedida, o por el contrario, de una profunda negligencia, moldean a individuos con una gran fragilidad en su sentido del yo. Una fragilidad que luego intentan compensar mediante un control estricto. Esta cita que observamos en pantalla encapsula esa devastadora realidad de crecer bajo esta tutela. Los menores en estos contextos son condicionados literalmente a relegar sus propias necesidades, sus emociones y sus límites, dejándolos en último lugar. Se perfecciona así este hábito de complacer sistemáticamente a la figura de autoridad. Y es que claro, es una adaptación completamente necesaria para evitar represalias en ese momento, pero deja secuelas inmensas en la identidad adulta. Pasemos a ver cómo se construye esto. Sección 2. Fases del ciclo. Y es crucial mencionar que, desde la ciencia, hemos aprendido que este comportamiento no tiene nada de aleatorio. De hecho, es un patrón completamente predecible. Este patrón predecible está compuesto por 4 fases clínicas que estructuran todo el ciclo de manipulación. Todo comienza con la idealización. Aquí, la figura agresora muestra una tensión y una validación verdaderamente desmesuradas, lo cual genera una gran confianza inicial. Pero luego ocurre un cambio muy abrupto hacia la devaluación. De pronto surgen las críticas, se invalidan constantemente las emociones y se distorsiona la realidad de la persona afectada mediante tácticas de negación. Posteriormente, llega la fase de descarte, que consiste en un abandono emocional o incluso físico, que sirve puramente como un castigo. Y finalmente tenemos la fase de aspiradora, o hoovering, que consiste en promesas de cambio o bien en crisis fabricadas con el único propósito de atraer nuevamente a la persona hacia el ciclo. Es precisamente esta alternancia, este ir y venir entre un afecto extremo y una gran crueldad, lo que llamamos un refuerzo intermitente, lo que genera un profundo vínculo traumático. Es en esencia una atadura bioquímica sumamente difícil de romper. Entramos a la sección 3, la campaña de difamación. Esta es una táctica de represalia muy específica y encubierta que suele surgir cuando la persona afectada intenta, por primera vez, establecer límites de protección. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es cómo expone una inversión de roles casi perfecta. Cuando una persona afectada decide, por pura supervivencia emocional, establecer límites saludables, la reacción de la figura con rasgos narcisistas rara vez es la aceptación. Todo lo contrario, en su lugar recurren a la campaña de difamación. Y hay que entender que el objetivo principal aquí no es una agresión frontal, es más bien una maniobra social muy calculada, donde la figura agresora se apropia del papel de víctima. Al presentarse ante los demás como la parte agraviada, logra confundir a terceros, moviliza a la red familiar en contra de quien simplemente intentó poner límites y se asegura de que la verdadera víctima carezca de cualquier tipo de apoyo o credibilidad. Toda esta maquinaria opera paso a paso de una manera sumamente destructiva. Primero, se fabrica una narrativa totalmente falsa, o bien, se toman pequeños errores del pasado y se exageran, sacándolos completamente de contexto. Luego, esa narrativa se difunde de manera estratégica entre los distintos miembros de la familia y los círculos cercanos, sembrando poco a poco la duda. El resultado directo de esto es el aislamiento social del objetivo, ya que el entorno suele tomar distancia. En este análisis es verdaderamente fundamental validar, de manera muy objetiva, la experiencia de quienes sufren este proceso. El daño a la reputación y la devastación emocional que inflige toda esta maquinaria no son imaginaciones, son reales, son muy profundos y sobre todo, son profundamente injustos. Pasamos ahora a la sección 4, dinámicas y riesgos familiares. Aquí cambiaremos el enfoque para observar cómo el entorno de la propia familia puede o bien habilitar estas dinámicas de agresión o bien prevenirlas desde la raíz. Si analizamos los datos, y cabe destacar que esta tabla está fundamentada en protocolos formales sobre agresión y acoso, podemos ilustrar claramente la dualidad del entorno familiar. Fíjense que entre los factores de riesgo más críticos se encuentra precisamente la falta de apoyo familiar y un contexto caracterizado por el conflicto constante. En este tipo de escenarios, el abuso sencillamente se normaliza o se ignora por completo. En contraparte, los factores protectores, como la calidez, las relaciones positivas y sobre todo un apoyo emocional genuino, funcionan como una barrera, un verdadero escudo indispensable. Un entorno que es emocionalmente seguro tiene la capacidad de neutralizar el control del manipulador y previene ese daño psicológico a largo plazo. Entonces, el punto crucial es entender las verdaderas consecuencias de estos actos. Sección 5. El impacto del aislamiento. Nos enfocaremos en la devastación psicológica que causa la exclusión. Como se puede observar en la referencia de esta publicación académica, el análisis riguroso de estas vivencias nos arroja datos sumamente contundentes. Según la evidencia que tenemos desde la ciencia, el rechazo y la exclusión social activan, y esto es literal, exactamente las mismas áreas del cerebro que procesan el dolor físico severo.
Es decir, el aislamiento forzado no es únicamente un fenómeno social adverso o incómodo, es un evento profundamente traumático que el cuerpo y el sistema nervioso interpretan como una amenaza directa a la supervivencia. Esto genera un sufrimiento muy tangible y desgarrador para quien lo experimenta. Y como consecuencia directa de este inmenso dolor y de ese miedo a ser excluidos, surge un mecanismo de supervivencia bastante triste: la autocensura. Ante ese temor constante de desencadenar la ira, de provocar una nueva devaluación o de detonar otra campaña de difamación por parte del entorno familiar, las personas afectadas comienzan a suprimir sistemáticamente su propia voz, sus gustos y sus opiniones. Este estado de hipervigilancia constante sobre cada una de las propias acciones desemboca irremediablemente en ansiedad crónica y, de manera muy trágica, en una pérdida profundísima de la identidad individual y del sentido de autonomía. Llegamos así a nuestra última parte, la sección 6. Estrategias para la recuperación. Vamos a pasar del impacto del abuso hacia soluciones tangibles y de protección para quienes buscan sanar. Y esto ilustra de manera brillante el camino a seguir para protegerse. Las estrategias recomendadas incluyen, en primerísimo lugar, documentar todas las interacciones y los hechos. Esto es vital para mantener anclada la realidad ante posibles intentos de distorsión. También es imperativo buscar un núcleo de apoyo externo y de absoluta confianza, además de considerar seriamente la ayuda de profesionales especializados en trauma. Otra recomendación fundamental es aplicar el contacto cero de manera total, bloqueando cualquier vía de acceso si las circunstancias lo permiten. Y por último, una regla de oro: no confrontar a la figura agresora buscando que asuma su responsabilidad. Tanto la ciencia como la experiencia clínica nos indican que el cierre del ciclo y esa paz mental tan anhelada se construyen siempre desde el interior de cada persona y nunca a través de la validación o de una disculpa por parte de quien perpetúa el abuso. Para concluir este análisis, queda una reflexión central. ¿Qué límites necesitan ser reconstruidos hoy para proteger la identidad individual del control familiar? Para recuperar la autonomía y verdaderamente sanar, es necesario mirar hacia adentro y tener la valentía de cuestionar qué fronteras personales requieren una restauración inmediata. Se agradece profundamente el respeto, la atención y el compromiso de la audiencia con este aprendizaje continuo. Comprender estas dinámicas, desde el rigor académico y la empatía, es el primer paso firme hacia la recuperación y la libertad emocional. Bienvenidos al séptimo análisis de esta serie de 12 presentaciones. Hoy nos adentramos en el tema 7, técnicas de manipulación y ataque. Vamos a abordar este contenido con un enfoque estrictamente formal, serio y analítico. Haremos un desglose clínico de lo que es la violencia no física y el abuso sistemático, un tema sumamente delicado que requiere nuestro máximo respeto, empatía y rigor hacia quienes han tenido que transitar por estas dinámicas tan profundamente perjudiciales. Para garantizar que manejemos este material tan complejo de una forma contenida y rigurosamente organizada, esta será nuestra guía. Revisaremos primero el abuso emocional sistemático, seguido del ciclo de manipulación. Después pasaremos a las tácticas de ataque directo y el ataque encubierto mediante la triangulación. Más adelante exploraremos la identificación proyectiva y finalmente concluiremos con estrategias muy pragmáticas de protección personal. Las teorías determinan aquello que podemos observar. Esta frase de Albert Einstein nos da un marco de reflexión esencial para este análisis. Para poder reconocer y ponerle nombre al abuso de manera efectiva, es imprescindible observarlo a través del lente objetivo de la ciencia, apartándonos de la abrumadora respuesta emocional. Es precisamente la ciencia la que nos proporciona esas herramientas conceptuales para entender con total claridad y estructura qué está ocurriendo realmente frente a nuestros propios ojos. Pasemos a la sección 1, abuso emocional sistemático. Es verdaderamente vital que validemos una realidad que, a nivel social, lamentablemente se minimiza a menudo. La violencia emocional puede llegar a ser tan destructiva o a veces incluso más perdurable que la misma violencia física. Ambas modalidades comparten exactamente el mismo hilo conductor, que es establecer un control estricto y dominación sobre otro ser humano. Desde la ciencia, expertas en la materia como Marty Tam Loring definen esta dinámica no como simples incidentes aislados de enojo, sino como un proceso continuo. Se trata de un patrón sistemático recurrente e intencional. Su propósito calculado es erosionar profundamente la identidad, las percepciones y la autonomía de la persona afectada, buscando destruir por completo lo que clínicamente denominamos el sentido de identidad individual. Sección 2. El ciclo de manipulación. Desmitificar el abuso significa comprender plenamente que este comportamiento destructivo no es un caos impredecible. En realidad sigue una secuencia predecible y altamente calculada. La ciencia ha documentado meticulosamente estas 4 fases clásicas.
Todo inicia con la idealización, donde se colma a la persona de atención para forzar un vínculo acelerado de dependencia. Después se entra la devaluación, introduciendo críticas y desprecios que merman la autoestima de manera sistemática. Le sigue el descarte, cuando la persona es abandonada con una frialdad evidente. Y finalmente ocurre el retorno, un intento de reconexión cuando el individuo agresor necesita nuevamente validación. Observar esta estructura con una óptica clínica nos demuestra que el comportamiento responde a un patrón preexistente y no a supuestas fallas de la persona afectada. Entender esto permite reducir significativamente esa pesada culpa interiorizada. Dentro de toda esta manipulación general opera también el chantaje emocional, el cual consta de 6 etapas sumamente claras. Comienza con una demanda y la natural resistencia inicial hacia ella. Luego surge la presión por parte de quien agrede, escalando rápidamente hacia amenazas explícitas o veladas. Esto a menudo lleva al cumplimiento por parte de quien recibe el chantaje, buscando evitar el castigo o recuperar la paz. Sin embargo, y esto es crucial, ceder a las amenazas jamás resuelve el conflicto de fondo, únicamente solidifica y garantiza un bucle tóxico de control y repetición interminable. Entramos a la sección 3, tácticas de ataque directo. Al explorar las estrategias manifiestas y frontales usadas deliberadamente para dominar, someter y castigar a quien se encuentra en una posición de vulnerabilidad, se nos revela una enorme brecha empática. El contraste es innegable. Con la devaluación, la parte agresora busca restaurar su propia superioridad interna ilusoria, mientras que el impacto recae como una pérdida severa de autoestima en la contraparte. En la coacción, el objetivo es obtener conformidad a la fuerza, lo que engendra una fuerte dependencia emocional, y mediante el silencio punitivo se recupera la ventaja afectiva de la situación, dejando a la persona afectada sumida en un estado de profunda angustia y culpa. La ciencia nos demuestra, con una claridad contundente, cómo este mecanismo interno de control se alimenta directamente del padecimiento ajeno. Entre las tácticas más severas y desorientadoras que podemos encontrar está el gaslighting. Este es un ataque directo a la realidad misma del individuo. Quien agrede acusa sistemáticamente a la otra persona de inventar hechos o de exagerar, negando con total seguridad sus propias acciones abusivas. El objetivo clínico de este método es sembrar la duda absoluta sobre la memoria, la capacidad de percepción y, en última instancia, la salud mental de quien lo padece, invalidando por completo la experiencia vivida. Pasemos a la sección 4. Triangulación y ataque encubierto. A diferencia de las agresiones frontales que ya discutimos, existen formas de violencia sumamente sutiles que utilizan el entorno social como un arma indirecta, pero con un impacto igualmente devastador. La triangulación es definida en la ciencia como la introducción estratégica de una tercera persona en la dinámica principal. Puede ser una expareja, un colega de trabajo o un familiar cercano. La intención subyacente al reclutar a este tercero jamás es resolver un conflicto. El propósito real es dividir alianzas, generar un escenario de competencia y aislar psicológicamente aún más a la persona afectada, manteniéndola en un estado de perpetua inseguridad sobre su propio valor. En perfecta sincronía con la triangulación, operan las campañas de desprestigio. La investigación dentro de la ciencia observa esto como un método estricto de control de daños preventivo. De forma anticipada, quien agrede difunde una narrativa falsa y distorsionada en el círculo social, posicionándose estratégicamente como la verdadera víctima. El efecto es que se desmantela por completo el sistema de apoyo de la persona afectada, justo en el momento en que más requiere esa ayuda externa, asegurando así el aislamiento y la impunidad del acto abusivo. Sección 5. Identificación proyectiva. Este concepto representa una de las formas más intrincadas, complejas y silenciosas de manipulación documentadas por la ciencia. Su cualidad invisible es precisamente lo que la hace tan invasiva y tan difícil de desarticular. En el proceso de la identificación proyectiva ocurre un trasvase emocional altamente perjudicial. Por un lado se encuentran las emociones auténticas, reales y válidas de la persona afectada. Por el otro, existe una enorme carga psíquica de vergüenza, odio, inseguridad y culpa que la parte agresora es totalmente incapaz de procesar internamente. En lugar de lidiar con ello, esta persona empuja e inyecta con fuerza estas emociones oscuras hacia el otro, logrando mediante manipulación que quien las recibe las interiorice y las asuma genuinamente como propias. Esta perturbadora dinámica convierte a quien recibe dicha carga en un auténtico vertedero emocional humano. Se fuerza a la persona, sin que ni siquiera se percate del mecanismo, a cargar con el equipaje y las sombras de alguien más. De este modo, se transforma en un colaborador involuntario de un escenario ilusorio compartido. Las fronteras de la propia individualidad se borran, lo que genera una confusión inmensamente dolorosa sobre el origen real del sufrimiento que se está experimentando. Llegamos a la sección 6. Estrategias de protección personal.
Después de desglosar de forma clínica estos profundos mecanismos de daño, es imperativo que dirijamos toda nuestra atención hacia la resolución pragmática, el empoderamiento y la construcción de métodos de defensa comprobados formalmente por la ciencia. Aplicar estas tácticas de resistencia es un asunto vital. Primero, el establecimiento de límites firmes, estables y absolutamente no negociables. Segundo, siempre que la situación lo permita, se debe implementar un contacto cero definitivo o, en su defecto, una distancia emocional infranqueable. Tercero, documentar los hechos de forma objetiva es indispensable para anclar la memoria y resistir los embates del gaslighting. Cuarto, existe la necesidad imperante de negarse rotundamente a formar parte de cualquier juego de triangulación. Y quinto, es fundamental buscar el respaldo objetivo de un profesional de la ciencia para ordenar las percepciones que han sido alteradas por el abuso. Restaurar la propia realidad requiere de acciones muy contenidas, estructuradas y sumamente firmes. Adicional a todo lo anterior, la ciencia nos aporta una herramienta clínica invaluable denominada validación selectiva. Esta técnica es fundamental en contextos donde la separación física o el contacto cero resultan imposibles de ejecutar de forma inmediata. Consiste en ejercer un control estricto sobre las propias reacciones, respondiendo únicamente a las interacciones que sean respetuosas o productivas e ignorando por completo cualquier incitación al conflicto. Al retirar esa reacción emocional, que es precisamente el alimento que sostiene la agresión, la técnica de manipulación se debilita progresivamente hasta quedar por completo neutralizada. Damos por concluido el 7º análisis de esta serie con una interrogante planteada para la observación profunda. ¿Qué paso es necesario dar hoy para recuperar el control de la propia realidad? Identificar estos severos patrones y poder ponerles un nombre técnico es el verdadero cimiento de la recuperación. Contar con una comprensión clínica e imparcial sobre estos fenómenos es lo que brinda la fuerza inquebrantable requerida para abandonar permanentemente los bucles de daño, reconstruir el sentido de identidad y restaurar un espacio vital que esté guiado por la seguridad, el respeto mutuo y la más absoluta claridad. Hola, entremos de lleno abordando el 8º tema de nuestra serie de 12 videos. Hoy nos enfocamos en algo sumamente profundo, el desgaste emocional y su impacto. Vamos a abordar esto con la máxima seriedad, empatía y respeto, porque lo que vamos a examinar aquí es ese daño invisible, el que queda tras un desgaste emocional prolongado. Basándonos estrictamente en la evidencia que nos da la ciencia, vamos a entender cómo responden tu mente y tu cuerpo cuando la amenaza se vuelve la norma de cada día. Y quiero empezar validando algo fundamental. Quien ha estado en entornos tóxicos, sufriendo negligencia o manipulación narcisista, no está exagerando, para nada. Su respuesta no es ninguna debilidad de carácter. Es simple y sencillamente el resultado de un daño progresivo que se va acumulando y que termina por desestructurar a la persona. La persona afectada está reaccionando a un ambiente hostil que día con día le ha obligado a sobrevivir emocionalmente. Y esto nos lleva a un concepto clave. Desde la ciencia, a esto se le llama hipervigilancia crónica. Es un estado psicobiológico complejo de alerta sostenida. Y atención aquí, no debemos catalogarlo como un simple síntoma aislado o como estar nervioso. Lo verdaderamente revelador es entender que esta alerta extrema es una respuesta biológica de adaptación. El organismo aprendió que el entorno no es seguro y asume que tiene que estar atento 24/7 para protegerse de un daño que siente inminente. Esto genera una especie de guerra fría en nuestro interior, un choque directo entre el cerebro racional y el sistema nervioso. Pasa algo que podemos llamar un retraso de seguridad. Verán, el cerebro racional sabe perfectamente, usando la lógica, que el peligro ya pasó, que esa relación destructiva ya terminó o que el entorno ya cambió. Pero el sistema nervioso tiene sus propias reglas. El cuerpo todavía siente físicamente la amenaza y se niega a creer que realmente hay seguridad. Para ilustrar esto, la ciencia nos habla del concepto de neurocepción. Básicamente, es una alarma silenciosa que nunca se apaga. El sistema nervioso escanea el ambiente de forma automática buscando amenazas, y lo hace muy por debajo del pensamiento consciente o de nuestra voluntad. Es literalmente como tener una alarma de humo en tu casa que se quedó trabada en el nivel máximo de sensibilidad. Se va a disparar con el más mínimo cambio en el ambiente y no le va a pedir permiso a tu parte lógica. Y para que vean que esto tiene bases físicas reales, la ciencia nos demuestra contundentemente que este trauma sostenido causa alteraciones en nuestra biología. Hay una hiperactivación constante en la amígdala que asume la función de un radar de amenazas que no se apaga. Y al mismo tiempo, el hipocampo, que es la parte que procesa los recuerdos y el contexto, puede reducir su volumen. Por eso a la persona le cuesta tanto trabajo distinguir si el peligro es algo del pasado o si está ocurriendo hoy. Esto nos confirma que la reacción del cuerpo es 100% fisiológica, no es una falla moral. Ahora, si observamos cómo esta hipervigilancia se manifiesta en el cuerpo, vemos el inmenso y doloroso costo que tiene esta alerta constante. Quienes experimentan este desgaste sufren de una tensión muscular crónica, sobre todo en el cuello, los hombros y la mandíbula.
Se vuelve tan de todos los días que casi se normaliza. El cuerpo siempre está saltando al menor estímulo. El sueño se fragmenta de manera severa porque el sistema no puede apagarse, y esto lleva a una fatiga profunda y a dolores en el cuerpo que muchísimas veces no tienen una explicación médica evidente. Y mentalmente, la carga es igual de abrumadora. Desde la ciencia, entendemos perfectamente este ciclo mental tan agotador en el que entra la persona. Hablamos de pensamientos intrusivos constantes, de una mente que siempre está anticipando el peor escenario posible. Hay una ansiedad crónica que te lleva a interpretar un simple silencio o una pausa breve o un gesto totalmente neutro en la cara de alguien, como si fuera una señal clarísima de rechazo o de peligro. Es un estado que agota por completo tus reservas emocionales. Y claro, esto nos lleva a la dura realidad del día a día, el agotamiento provocado por la amenaza cotidiana. Cosas que para la mayoría serían totalmente mundanas, como un mensaje de texto que tarda unos minutos de más en ser respondido, o estar en una cena tranquila en silencio, detonan alarmas de supervivencia sumamente intensas. La persona incluso puede llegar a ensayar mentalmente extensas conversaciones para defenderse de acusaciones que quizás nunca sucedan. Mantener esta fachada social mientras por dentro lidias con este nivel de alerta inevitablemente te empuja a un doloroso aislamiento. Hay un aspecto verdaderamente profundo aquí y quiero tocarlo con el mayor de los respetos: el duelo invisible. Las personas afectadas sienten un dolor real al llorar la pérdida de su identidad pasada, esa versión de sí mismas que era despreocupada, que podía relajarse de verdad en unas vacaciones o que no sentía la necesidad de sentarse siempre mirando hacia la salida de emergencia de un restaurante. El trauma prolongado y el desgaste alteran de manera estructural la forma en que alguien se percibe a sí mismo y cómo experimenta el mundo exterior. Para entender esta dinámica, el modelo de la ventana de tolerancia resulta sumamente revelador. Aquí vemos cómo un sistema nervioso traumatizado es empujado violentamente fuera de su zona de activación óptima. Cuando hay eventos de alto impacto que no logran procesarse, la persona es arrojada hacia una zona de hiperactivación, que se caracteriza por reactividad emocional severa, explosividad y pánico. O bien puede caer hacia la hipoactivación, marcada por el entumecimiento, la disociación y la incapacidad de sentir. En esencia, el sistema pierde su capacidad natural para regularse. Pero, afortunadamente, existe un camino estructurado y clínico hacia la recuperación. Es crucial entender que sanar no es un acto instantáneo ni de pura voluntad, requiere reentrenar gradualmente al sistema nervioso. Esto empieza primero por reconocer la realidad biológica del desgaste. Luego, es fundamental establecer vínculos seguros que permitan la corregulación. Es decir, el sistema nervioso alterado aprende a estabilizarse tomando prestada la calma de una presencia genuinamente segura. Se emplean anclajes somáticos y finalmente se procesa el trauma mediante un abordaje terapéutico especializado. Para concluir nuestra presentación de hoy, quiero dejarlos con esta reflexión abierta. A pesar de la severidad de este daño invisible y del inmenso peso de la hipervigilancia, la evidencia nos demuestra que el sistema nervioso posee la capacidad de recalibrarse. Con el tiempo necesario, con relaciones de apoyo auténticas y la intervención adecuada, la reconstrucción de la seguridad interna es un destino totalmente alcanzable. Bienvenidos al 9º tema de nuestro curso sobre el narcisismo en la familia. Hoy vamos a entrar en un asunto que requiere de toda nuestra seriedad y empatía: cómo lidiar con las tácticas de manipulación narcisista. Este análisis está pensado para quienes han tenido que enfrentarse a estas dinámicas tan complejas y desgastadoras. Nuestro objetivo es muy claro: entregarles herramientas estructuradas y efectivas para su defensa personal y emocional. Y para empezar, tenemos que hacer un cambio de paradigma fundamental. Fíjense, históricamente y por muchísima presión social, siempre se nos ha enseñado que el objetivo en las dinámicas conflictivas es que la familia funcione a toda costa. Pero, cuando estamos lidiando con patrones narcisistas, esto tiene que cambiar obligatoriamente. La meta ya no puede ser esa armonía grupal que termina sacrificando a una sola persona. No. El objetivo ahora es proteger estrictamente la estabilidad emocional de quien está siendo afectado. Es una reestructuración drástica de las prioridades, lo sabemos, pero es absolutamente indispensable. Para abordar la información de manera ordenada, nuestra hoja de ruta de hoy se divide en 4 áreas. 1. El cambio de enfoque fundamental. 2. Las 5 estrategias específicas de protección. 3. El poder del contacto cero. Y 4. El método de la piedra gris. Así que vamos a revisarlas. Entremos de lleno a nuestra primera sección, marcando este cambio de enfoque. En este punto, la prioridad absoluta, sin excepciones, es la supervivencia emocional ante todo. Adoptar esta mentalidad exige muchísima firmeza y la convicción total de que el bienestar psicológico propio sencillamente no es negociable.
Ahora, para llevar esta supervivencia a la vida real, necesitamos aplicar las primeras 4 estrategias externas de protección. Paso 1. Establecer límites saludables de forma inquebrantable. Paso 2. Evitar proactivamente cualquier comunicación que sea innecesaria. Paso 3. Elegir las batallas de manera muy estratégica. Y paso 4. Cuando las circunstancias lo permitan, cortar lazos definitivamente. Estas no son sugerencias ligeras, son las barreras de contención necesarias para detener un daño continuo. Y hablando de ese primer paso, el de los límites, escuchen la firmeza de estas frases. No voy a hablar de ese tema. No acepto que me hables así. Si continúas, me retiro de la conversación. Es vital entender algo muy importante aquí. Un límite jamás debe ser una explicación larga para tratar de convencer o educar a la otra persona. Para nada. Un límite es una decisión clara, definitiva y unilateral, diseñada única y exclusivamente para detener la agresión en ese preciso instante. En cuanto a cómo comunicarnos, la regla de protección es muy simple. Entre más palabras decimos, más material entregamos para que sea tergiversado y utilizado en nuestra contra. Por lo tanto, cualquier comunicación que sea indispensable tiene que ser rigurosamente breve, directa y sin ninguna carga emocional. Solo se responde a aquello que impacta la seguridad o estabilidad de la persona o de sus dependientes. Todo lo demás sencillamente se deja pasar. Pasamos ahora a nuestra segunda sección, para ver la quinta estrategia de protección. Y aquí damos un giro fundamental. Pasamos de las acciones de contención en el exterior a un proceso necesario de sanación y defensa psicológica en el interior. Porque, a ver, para comprender la urgencia de este trabajo interno, primero tenemos que validar el daño. Desde la ciencia se ha comprobado exhaustivamente que estar sometido a un sistema narcisista genera secuelas profundas, una culpa inmerecida, una duda constante sobre la propia percepción, niveles altísimos de confusión mental y una vergüenza que paraliza. Es un desgaste sistemático que daña la autoestima desde la raíz. Reconocer estos síntomas con total objetividad es el primer paso para liberarnos de ese peso. Y justamente por la gravedad de esos daños, la quinta estrategia es el ejercicio disciplinado de la autocompasión. Que quede muy claro, esto no tiene nada que ver con debilidad o victimismo. Es una herramienta de reconstrucción esencial. Nos permite validar el sufrimiento real que hemos vivido, reconstruir una identidad fracturada y sobre todo salir de ese destructivo ciclo de autoataque que el abuso dejó programado en nuestra propia mente. Con esa base interna fortalecida, avanzamos a la tercera sección, el poder del contacto cero. Aquí la clave absoluta de su eficacia radica en una sola cosa: eliminar el combustible. Vamos a abordar esta medida como lo que es, un protocolo de protección totalmente legítimo y necesario. La definición formal de contacto cero es bastante contundente. Significa cortar toda comunicación directa o indirecta con la fuente de manipulación. Esto aplica específicamente cuando el vínculo ya representa un daño documentable, ya sea físico, emocional, económico o legal. Y funciona de una manera tan decisiva porque le quita al comportamiento narcisista su alimento principal. Al aplicar esto, retiramos la atención, eliminamos la reacción emocional y quitamos la posibilidad de que nos inyecten culpa. Sin todo ese suministro, el ciclo de manipulación simplemente se detiene por inanición. Sin embargo, somos muy conscientes, y lo decimos con toda la empatía del mundo, que cortar lazos definitivamente no siempre es posible en lo inmediato. Hay realidades muy complejas. Por eso, nuestra cuarta sección está dedicada al método de la piedra gris. Esta es la alternativa táctica diseñada estrictamente para esos escenarios donde el contacto resulta inevitable. ¿Y de qué se trata exactamente este método? Consiste en responder a las interacciones de una manera extremadamente breve, totalmente neutra, sin mostrar absolutamente ninguna emoción y sin entregar jamás información personal. Y las reglas aquí son muy estrictas. 0 justificaciones. Está prohibidísimo entrar en discusiones. Nada de explicaciones adicionales. Y sobre todo, nula reacción emocional, ni positiva ni negativa. Para que vean cómo se visualiza esto en la práctica, aquí tienen respuestas muy concretas. Entiendo. Lo revisaré. No voy a discutir eso. Gracias por avisar. Son frases educadas, sí, pero completamente impenetrables. Cierran inmediatamente cualquier intento de manipulación. Al usarlas de forma consistente, nos volvemos tan aburridos y carentes de reacción como una simple piedra gris en el suelo. Y esto frustra cualquier intento de extraer combustible emocional, protegiendo nuestra energía mental durante esas interacciones que no podemos evitar. Aquí podemos contrastar ambas herramientas. En la primera columna, el contacto cero es la medida óptima para cortar lazos por completo y eliminar el daño de raíz. Por otro lado, la piedra gris se despliega en situaciones de contacto obligado. Esto abarca contextos muy reales, como tener hijos en común, lazos laborales que no se pueden romper, trámites legales como herencias o responsabilidades ineludibles de cuidado familiar.
Cada táctica representa una herramienta vital dentro de nuestro plan de defensa, y cuál usar dependerá estrictamente de las circunstancias de cada persona. Para concluir el análisis de este noveno tema, hay algo fundamental que debemos asimilar de forma profunda. Implementar estas tácticas de protección no es un acto de egoísmo. No constituye ninguna traición a la familia. Y ciertamente no se trata de un castigo hacia la otra persona. Es pura y exclusivamente un acto innegociable de protección y supervivencia emocional. Porque al final del día, el verdadero triunfo frente a la manipulación narcisista no es ganar una discusión, es reclamar el derecho irrevocable a vivir en paz. Bienvenidos al 10º tema de nuestro curso Narcisista en la Familia. Lo hemos titulado La verdad que duele. Y bueno, este es un espacio de profunda y necesaria reflexión. Sabemos perfectamente que quienes atraviesan por esta compleja dinámica familiar enfrentan una realidad que es francamente devastadora. Es fundamental para nosotros abordar todo este contenido con el máximo de los respetos y con una empatía muy profunda, reconociendo el inmenso desgaste emocional que conlleva intentar, una y otra vez, sanar vínculos que de manera constante generan daño. Nuestro objetivo principal hoy es proveer mucha claridad a través de entender cómo funciona esta estructura. Bien, entremos de lleno en esto. Esta idea de aquí confronta directamente una de las creencias humanas más arraigadas que tenemos, esa noción de que el afecto incondicional todo lo puede y todo lo conquista. Pero en el contexto de una dinámica familiar con estos rasgos, la cruda realidad es que este familiar no cambia por amor. Es absolutamente indispensable validar el dolor que acompaña a darse cuenta de esto. Resulta devastador para cualquier persona que ha entregado tanto cariño, tanta paciencia, esperando algún tipo de reciprocidad o de transformación. El amor, por más profundo, sincero y genuino que sea, simplemente no es la herramienta que va a modificar este comportamiento. Y esto nos lleva a analizar esas acciones concretas que a menudo se intentan repetir hasta el cansancio y sin éxito. Como vimos, no es solo el amor lo que resulta ineficaz. Tampoco se produce un cambio a través de la conversación. Y ni siquiera se logra una modificación en la conducta cuando se explican, con toda la vulnerabilidad del mundo, los sentimientos y el dolor que nos están provocando. La esperanza de lograr entendimiento mediante el diálogo es la reacción más natural. Sin embargo, para la persona que está atrapada en esta red, continuar intentando estas vías resulta ser un esfuerzo estéril, que únicamente termina por agotar sus reservas emocionales por completo. Ahora, lo que resulta verdaderamente revelador de esta diapositiva es el contraste fundamental que expone y que realmente cambia todo el paradigma. Por un lado, observamos que el problema no es una simple falta de información. Es decir, no se trata de un malentendido que se pueda resolver usando palabras más claras o repitiendo las cosas 1000 veces. En el lado opuesto encontramos la raíz real de toda esta dinámica. El problema es una falta de estructura emocional. Estamos hablando de un déficit profundo en la base misma de cómo este individuo procesa la realidad. Vamos a analizar esto con un poco más de rigor. La perspectiva desde la ciencia nos confirma, sin lugar a dudas, que existe esta carencia fundamental. Desde la ciencia se entiende que el individuo simplemente carece de los cimientos internos necesarios para procesar las apelaciones afectivas o para integrar los límites de una manera saludable. Y ojo, no es simplemente que decidan ignorar la información de manera temporal o por un capricho, es que su propio andamiaje emocional no les permite interactuar desde un espacio de responsabilidad y de reciprocidad afectiva que sea consistente. Otra carencia sumamente crítica que se evidencia desde la ciencia es la falta de empatía. Se trata de una incapacidad profunda para conectar de manera genuina con la experiencia interna de otro ser humano. La observación desde la ciencia valida plenamente la dolorosa experiencia de quienes sufren esto en el día a día, al confirmar que esta ausencia de empatía es la barrera que impide que el familiar reconozca o siquiera dimensione el dolor que está infligiendo. Al no existir un eco emocional del sufrimiento ajeno, se vuelve literalmente imposible que surja un cambio motivado por la compasión. Y para terminar de completar este cuadro, la perspectiva desde la ciencia señala una tercera carencia innegable: la falta de respeto. Es imperativo enfatizar, basándonos nuevamente en la evidencia desde la ciencia, que esta continua falta de respeto no es un error pasajero, no es un mal día ni un desliz provocado por el estrés. Es una realidad estructural. El respeto requiere reconocer la autonomía y la dignidad del otro, algo que resulta totalmente incompatible cuando existe una falta de empatía y de estructura emocional tan marcada. Recordar esta repetición es vital a la luz de lo que acabamos de establecer. Esta repetición estructural es clave para entender la situación en su totalidad. No cambia por amor, no cambia por conversación, no cambia al explicar sentimientos. Es muy necesario permitir que el peso de estas verdades resuene con absoluta claridad.
La insistencia en buscar que ese familiar reaccione de manera diferente se convierte en un ciclo perpetuo. Reconocer la absoluta futilidad de esos intentos es un ejercicio de realismo, doloroso sí, pero absolutamente necesario para la supervivencia emocional de quien padece este trato. Entonces, el punto crucial es este. Llegamos al momento decisivo de todo este análisis, el verdadero inicio de la sanación. Esta afirmación es muy contundente y merece que la analicemos con profunda empatía. La sanación no empieza cuando la familia cambia. Es profundamente humano desear que el entorno hostil se modifique de una vez por todas. Es normal tener esa esperanza de que el familiar abusivo un día despierte, reflexione y reconozca todo el daño causado. Sin embargo, condicionar la propia paz mental a la transformación de un tercero es una trampa muy silenciosa. Esperar ese cambio externo únicamente prolonga la exposición al daño y mantiene a la persona atada a una dinámica sobre la cual no tiene ningún tipo de control real. Y esto nos ilustra de manera brillante la verdadera esencia de la emancipación. Esta es la resolución final de nuestra explicación de hoy. La sanación empieza cuando una persona deja de aceptar como normal lo que le está haciendo daño. Es exactamente aquí donde radica el momento de mayor empoderamiento frente a esta verdad que duele tanto. La recuperación no reside en transformar al otro, sino en la firme decisión de dejar de normalizar el maltrato, la manipulación o la falta de empatía. La verdadera libertad emocional surge en el preciso instante en que se establece un límite inquebrantable frente a lo inaceptable. Para concluir este análisis estructurado, surge una interrogante solemne, una que resuena profundamente. ¿Qué comportamiento dañino se dejará de aceptar hoy? Este es un espacio para la introspección profunda y silenciosa. El camino hacia la recuperación exige pasos muy firmes en la protección y el respeto incondicional hacia uno mismo. Esperamos de todo corazón que la estructuración de estas realidades sirva como un marco de claridad y de fortaleza para quienes transitan este complejo camino hacia su propio bienestar. Vamos a analizar por qué y cómo una figura narcisista altera sistemáticamente la narrativa de la historia familiar. Para entender la magnitud de esta dinámica, nos vamos a apoyar estrictamente en los conocimientos que nos brinda la ciencia. Y hago hincapié en esto, desde la ciencia. Vamos a deconstruir esta dolorosa realidad con el mayor de los respetos, empatía y con total rigor analítico. Comencemos. Para estructurar nuestra explicación de hoy, vamos a seguir esta ruta. Primero, la premisa de la falsa realidad. 2. La arquitectura del engaño. 3. El mantenimiento estructural. 4. El impacto en el sistema. 5. Los roles forzados. Y finalmente, el desafío de la verdad. Entremos de lleno a la primera sección. La premisa de la falsa realidad. El concepto central para entender todo esto es lo que la ciencia define como grandiosidad ilusoria. Fíjense bien, esta grandiosidad no es real, no está fundamentada en hechos objetivos, sino que es una construcción defensiva, un mecanismo de protección increíblemente frágil. Como la persona abusadora necesita desesperadamente que su entorno valide esta superioridad ficticia, no le basta con creerlo internamente. Necesita sustituir la verdad y convertir su propia visión en una realidad absoluta e impuesta dentro del hogar. Entonces, la gran interrogante que surge es: ¿cómo exactamente se construye y, sobre todo, cómo se mantiene viva esta narrativa narcisista familiar? Si partimos de la base de que esta grandiosidad es una ilusión, pues requiere un esfuerzo activo y constante para no derrumbarse. Vamos a descubrir cuáles son las tácticas específicas que se utilizan para manipular los hechos y asegurar que una sola versión de la realidad sea la que prevalezca. Pasemos a la sección 2, la arquitectura del engaño. Para edificar esta falsa realidad, se utilizan tácticas de manipulación muy precisas. Primero, la persona se erige como la figura central e incuestionable de la familia. Esto es clave. A partir de ahí, reescribe y manipula constantemente la historia. Siempre asume el papel de víctima, abnegada o de héroe salvador, dependiendo de lo que más le convenga. Además, se apropia de los logros que no le corresponden y al mismo tiempo minimiza o vuelve totalmente invisibles los éxitos de los demás integrantes para que absolutamente nadie lo opaque. Recuerden esto, en estos hogares la realidad jamás se negocia, se impone de manera estricta. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar cuando están reescribiendo la historia familiar? Hay una secuencia de alertas claras. Obsérvanos que cambian de rol sistemáticamente a su conveniencia. Luego, se apropian descaradamente de méritos ajenos. A esto les sigue la minimización sistemática de los otros para anular su individualidad. Y el paso final es que sustituyan la verdad factual. Con todo esto, la dinámica familiar deja de responder a los hechos reales y comienza a orbitar, de manera completamente forzada, alrededor de esta narrativa fabricada. Esto nos lleva a la sección 3, el mantenimiento estructural a través del miedo.
Toda esta frágil estructura sobrevive por una razón fundamental: la instauración del miedo. Y aquí entra un concepto vital que la ciencia nos explica detalladamente: el gaslighting, o hacer luz de gas. Este es uno de los mecanismos más destructivos del abuso emocional. Consiste en refutar activamente la realidad de la víctima, negando rotundamente que ciertos eventos hayan ocurrido. Es una táctica diseñada para anular la confianza de la persona, haciéndola dudar de sus propias percepciones y de su memoria, dejándola en un estado de profunda confusión. ¿Y qué ocurre si alguien se atreve a cuestionar esta realidad impuesta? Como el narcisista percibe cualquier duda como una amenaza directa a su grandiosidad, las represalias son inmediatas y severas. No existe el diálogo pacífico. Hablamos de ataques verbales o psicológicos directos, descalificación emocional constante, castigos emocionales muy severos o incluso la exclusión total de la familia, el ostracismo. El mensaje es claro: la obediencia absoluta y el silencio son los únicos caminos para la supervivencia dentro de este sistema. Continuamos con la sección 4, el impacto en el sistema. Evidentemente que se reescriba la historia familiar afecta de manera muy profunda al núcleo del hogar. La dinámica entera se desconecta de la verdad y pasa a girar exclusivamente en torno a la narrativa del narcisista. Observamos un sometimiento forzado a esta puesta en escena que es innegociable. Vemos la completa invisibilización de los demás miembros, la aceptación obligada de roles dictados y una existencia donde el afecto es condicional y el día a día transcurre bajo una constante amenaza y represión. Para dimensionar la gravedad del daño, la ciencia del trauma nos explica un fenómeno clave: la despersonalización. Ante un dolor psicológico continuo, el cerebro entra en un estado de shock protector, es decir, entra en un modo automático, adormeciendo los sentimientos y desconectándose de la realidad para poder sobrevivir a un estrés agudo y un trauma constante. Es vital entender desde la validación científica que estas respuestas no son signos de debilidad en absoluto, son medidas extremas de supervivencia del cuerpo ante un entorno inaceptable. Avancemos a la sección 5, roles forzados. Dentro de esta estructura familiar, para garantizar que la narrativa siga fluyendo, a los miembros se les imponen roles sumamente rígidos. Tenemos a la figura narcisista como el centro incuestionable. Luego está el niño dorado, que es tratado como la extensión elegida para proyectar perfección, el chivo expiatorio, que funciona como el blanco designado para cargar con las culpas y las proyecciones negativas, y finalmente el facilitador, el cómplice que minimiza el abuso para mantener una aparente paz. Ninguno de estos roles permite la individualidad auténtica. Todos son meras herramientas. Es imperativo establecer una clara distinción aquí. Existe una gran diferencia entre una familia exigente y una familia narcisista. Una familia puede ser exigente o incluso disfuncional, pero el afecto de fondo sigue siendo incondicional y los éxitos se celebran genuinamente. En cambio, en una familia narcisista, el afecto es estrictamente transaccional. Los logros de los demás solo valen si benefician a la figura central, y las reglas del juego cambian arbitrariamente según lo que dicte la conveniencia de la persona abusadora. Finalmente llegamos a la sección 6, el desafío de la verdad. Hay una cita formal que captura de manera magistral la esencia de este entorno. El aspecto es estupendo, hasta que la muerdes y descubres el gusano. Puede que el resto de la manzana esté perfecto, pero tú ya has perdido el apetito. Esto ilustra a la perfección cómo la fachada pública de estas familias suele ser impecable, muy aplaudida por la sociedad. Sin embargo, detrás de esa cáscara perfecta existe una profunda podredumbre de control y sometimiento emocional. Esa enorme disonancia es lo que hace que reconocer el abuso desde adentro sea extraordinariamente complejo. Y hay que decirlo con claridad. Intentar romper este ciclo de manipulación desde el interior no es un proceso pacífico. Cualquier desviación a la narrativa se percibe como alta traición, lo que va a desencadenar severas represalias. Por esta razón, para sanar, la prioridad debe ser siempre la seguridad emocional. Esto exige establecer límites sumamente firmes, tomar distancia física o emocional cuando sea necesario y hacer el arduo trabajo de desenterrar y recuperar esa identidad auténtica que la dinámica familiar intentó borrar. Para cerrar esta presentación, es importante llevarnos a la reflexión con esta pregunta. ¿Permitiremos que una narrativa impuesta defina nuestra historia? ¿O tomaremos el valiente paso de apoyarnos en la ciencia para reclamar la verdad de nuestra propia identidad? El proceso de sanación es profundamente complejo, pero la ciencia nos provee de herramientas sólidas para comprender que este dolor tiene una causa estructural comprobable y no es en ningún caso un fallo personal. Reconocer esta falsa realidad es el primer paso monumental para recuperar la autonomía. Esperamos que este análisis estructurado brinde mucha claridad y un entendimiento profundo sobre la vital importancia de vivir fundamentados en la verdad.